recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y ponerla a prueba a lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Dios les bendiga, muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta edición especial de Berea 911. Como siempre, es un auténtico privilegio poder llegar a cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre, ya sea en casita o quizás manejando por cualquiera de las arterias, que espero no me esté viendo, sino solamente escuchando. Y a todos aquellos que se conectan de costa a costa en la Unión Americana, es un honor poder llegar a cada uno de ustedes, como también a los que están al sur de nuestras fronteras, México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, y por qué no, si hay alguno por ahí conectadito desde el viejo continente, en la península ibérica, mandamos también a ustedes un saludo, o en cualquier parte del viejo continente o hasta donde llegue la señal en nuestro bello planeta azul, ¿verdad? Así que un saludito muy especial a todos ustedes. El día de hoy pues estamos muy agradecidos con el Señor. Les saluda su hermano, su amigo Alex Flores, y tengo el privilegio de compartir esta mañana también en producción a nuestro hermano Wilber Martínez, mejor conocido como el Bro. Y también tenemos ahí en producción mi hermana Raquel Martínez. Gracias a todos aquellos que son parte de esta transmisión, así que un agradecimiento muy especial también a nuestro ministerio que hace posible que a través de estas plataformas podemos llegar al corazón de muchas personas y poder pues expresar, ¿verdad? O presentar estos programas o estos especiales que son de suma importancia para traer claridad en temas que son recurrentes, ¿verdad? Cada año se celebran ciertas fiestas que de alguna manera pues necesitamos, ¿verdad? Traer un poquito de claridad a la luz de la palabra. Creo que existen muchas opiniones, muchas ideas, existen demasiados, pero demasiados puntos de vista acerca de, por ejemplo, en este caso, la celebración del Día de los Muertos, el cual pues se celebra aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos, bueno, y en el mundo entero, básicamente, lo que es esta celebración y que se lleva a cabo gracias a una institución que fue puesta por ahí por el año de 833 de nuestra era por el Papa Gregorio IV, ¿verdad? Fue la Iglesia Popular Católica la que pues cristianizó esta celebración, y digo cristianizó porque no fue una invención del cristianismo esta fiesta, sino fue básicamente una adopción de una fiesta que ya existía, que era pues prácticamente pagana, donde se le daba adoración a los muertos. Pero como lo estudiamos, los que vieron el especial de Halloween, aunque este día no es el especial de Halloween, pero ambas celebraciones van unidas una con la otra. Como pudimos estudiar, pues muchas de estas celebraciones tienen un trasfondo o un principio pagano, y es muy importante que lo conozcamos porque podemos llegar a caer en, ¿verdad?, el error de creer que estas celebraciones, ¿verdad?, que estas fechas que se celebran a lo largo y amplio del año son alguna invención de lo que fue el cristianismo. Pues no lo fue, y es importante que conozcamos la raíz para así poder dar claridad al asunto y saber cuáles son sus orígenes y saber pues si es o no correcto celebrarlos. Así que más que cualquier otra cosa es una tradición. Sabemos que una de esas excusas que muchos usan, dicen no, pues es solamente una tradición, es solamente algo que se usa culturalmente para poder pasarla bien con la familia, de repente hacer un viaje al panteón. De hecho, este día en la mayoría de los países latinoamericanos, creo que bueno, en este país se practica pero muy poco, más que todo somos los hispanos los que lo hacemos, pero en la mayoría de los países latinoamericanos, el día de hoy, pues muchos hacen un peregrinaje
a los panteones, donde pues se traen flores, se traen ofrendas. Muchas personas traen objetos o comidas que las personas que están ahí enterradas en vida gustaron, ¿no? Por lo tanto, hay esta creencia de que pues este es un día donde los muertos pueden de alguna manera interactuar con los vivos. Bueno, bíblicamente hablando, eso no estaría más lejos de la realidad, ¿no? Y es importante que nosotros lo podamos esta mañana establecer. Así que esa fue mi introducción, pero ¿qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo esta mañana, al Señor, que sea el que nos guíe en este estudio del estado de los muertos para entrar en materia ya de lo que es doctrinal y poder así extraer de la Biblia qué es lo que la palabra de Dios habla acerca del estado de los muertos, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y parte de lo que quiero hacer esta mañana es traer esperanza para todos aquellos que en algún momento pues han perdido a un ser querido y ya no está con nosotros. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que en este momento está pasando con ellos? Es necesario que podamos tener claridad en este tipo de temas, porque bíblicamente hablando hay ciertos extractos que podemos sacar de ahí y que pueden traer muchísima esperanza. Pero ¿qué le parece si oramos? Pidámosle al Señor esta mañana, digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias te damos en esta preciosa oportunidad por regalarnos este momento, Señor, de poder estudiar tu palabra y a la luz de ella, Señor, extraer verdades eternas, Señor, que cambian la vida de los hombres, verdades, Padre Santo, las cuales nos hacen libres. Tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad, Señor, nos hará libres. Así que esta mañana, Señor, mi petición es que tu palabra, Señor, al ser escudriñada en este momento, pueda producir libertad en aquellos, Señor, que están oprimidos, en aquellos que están, Señor, encarcelados en sus propios cuerpos, Señor, y que necesitan ser libres, Padre Santo, para amarte, para vivir de acuerdo a tus estatutos, libres, Padre Santo, para tener claridad en aquellos aspectos o asuntos que son importantes en esta vida. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos todo y también lo recibimos, Señor. Gracias. Amén y amén. Para comenzar, quiero establecer algunos detalles importantes sobre la muerte del creyente, porque es muy importante aclarar esto. Para muchos la muerte es un castigo, ¿verdad? Para muchos es un castigo para el creyente. Bueno, déjeme decirle que para el creyente la muerte no es un castigo. Primeramente, porque Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ya no hay condenación para el que está en Cristo. Para los que están unidos a Cristo ya no hay condenación. Por lo tanto, la muerte del creyente no es un castigo, ¿verdad? La muerte en realidad es el resultado de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Todavía vivimos en este mundo caído y oiga bien, nuestra experiencia, muy importante, nuestra experiencia de la salvación todavía es incompleta. Ojo al detalle, dije nuestra experiencia, no la obra de la salvación, ¿verdad? La obra de la salvación ha sido completa. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, y cuando Él dijo las palabras de Tetelestai, it is done, está hecho, está cumplido, ahí se pagó absolutamente toda la deuda que nosotros como seres humanos tenemos con Cristo, y esa deuda es pagada sola y únicamente cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y damos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, le aceptamos como Señor y Salvador. Entonces Jesús viene y paga, ¿verdad?, nuestra deuda, esa deuda pendiente que todos los seres humanos tenemos con Dios, y esa es la manera. Así que la experiencia de la salvación no es completa para nosotros todavía. De hecho, Pablo dice en un verso, dice que nosotros en parte ahora vemos, ¿verdad? En parte, como ver a un espejo, en parte solamente vemos la realidad de nuestra salvación. Aquí todavía no gozamos de todos los privilegios que la salvación nos ha dado, solamente en parte, porque nuestra experiencia es parcial en esta tierra. La obra está completa, ¿verdad?, pero la experiencia de la redención nuestra es parcial. Un día podremos mirar en plenitud lo que es la salvación de nuestro Señor, porque uno de los
últimos enemigos que serán removidos. Ya fue vencida, pero todavía está aquí en esta tierra, ¿verdad? Los efectos del envejecimiento, por ejemplo, los efectos de las enfermedades, todavía las vamos a sufrir como creyentes. No vamos a ser exceptos a este tipo de situaciones, porque todavía vivimos bajo el efecto de una generación caída, ¿no? de una posición de prácticamente caída, que no tenemos básicamente reparo en eso, no podemos hacer nada al respecto, sino simple y sencillamente creer en nuestra redención y mirar hacia el futuro, ¿no? En lo que en algún momento dice la Biblia, recibiremos cuerpos nuevos glorificados para la gloria de Dios. Pero mientras tanto, la muerte todavía no ha sido removida, ha sido vencida por Cristo Jesús, pero no ha sido removida. De hecho, la Biblia dice en 1 de Corintios, el apóstol Pablo lo dice claramente, dice, entonces dice, vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Oiga bien lo que dice, después de que Él haya abolido, dice, todo dominio, toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar, dice el apóstol, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y oiga bien lo que dice, claramente, categóricamente la Biblia lo dice, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Lo dice claramente, el último enemigo dice que será abolido es la muerte. Este versículo usted lo encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, del verso 24 al verso 26. Ahí usted va a encontrar lo que está hablando Pablo acerca de ese enemigo llamado la muerte. Vencido ya está, ¿verdad? Porque sorbida es la muerte en victoria, dice la Biblia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Fue vencido, fue roto. El poder de la muerte ha sido roto en la vida y en los corazones de aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús. Los efectos de la muerte no han sido removidos. Por eso la experiencia de la muerte la vamos a experimentar todos, excepto un grupo de creyentes que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, estarán vivos para cuando sea el arrebatamiento. Ellos no van a pasar por el umbral de la muerte. Ojalá seamos nosotros, sea nuestra generación, ¿verdad? Eso creo que es el anhelo, el deseo. De hecho, cuando Pablo habla al respecto, Pablo dice que cuando habla, que en 1 Tesalonicenses dice, no quiero que ignoren, dice hermanos, ¿verdad? Sobre aquellos que duermen. Y vamos a definir esa palabra, dormir también. Dice, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice, al sonar de la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y aquellos que hayamos quedado, imagínense qué tremendo lo que Pablo dice, aquellos que hayamos quedado, o sea, que él se contaba como esa generación que un día miraría a Cristo, o sea, que vivió diariamente, todos los días vivió con la esperanza, con la confianza de que él sería un día transformado también. Él dice, los que hayamos quedado, seremos también transformados en el aire para recibir al Señor en el aire. Así que es bien interesante cómo Pablo habla acerca de este aspecto, ¿verdad? De la glorificación. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien muere? El caso intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Porque es importante entender que nos han metido, nos han vendido ciertas ideas. De hecho, existen, por ejemplo, dos estudios cinematográficos como lo es Disney, como es Sony, que lanzaron películas hace un par de años. De hecho, lo hicieron para niños. Si no me equivoco, fue Sony y Paramount, no recuerdo cuál de los dos fue, pero uno de esos estudios lanzó una película llamada El Libro de la Vida, o The Book of Life. Bueno, más adelantito dijo Disney, Pixar, dijeron, bueno, esta cosa está buena, jala mucha audiencia, jala muchas personas, así que ¿qué tal si pues de repente, ¿verdad? Hacemos lo que es la película de Coco, ¿verdad? Y ahí es donde hacen la película de Coco y es una, por decir así, son estos adoctrinamientos más que entretenimiento, diría yo, es un adoctrinamiento para poder crear esta falsa idea de lo que sucede después de la vida, porque ahí aparece, pues según
estas películas, pues aparece como un mundo, ¿no? Otro mundo surrealista donde todos los muertos están ahí, conviven y usted mira los esqueletitos y todo parece un poquito así como inocente y pareciera que el otro lado se mira como un poquito más divertido que este lado, ¿no? Y es ahí donde estas ideas que nos van vendiendo pues pueden llegar a causar realmente una confusión muy tremenda, muy grande entre nosotros. Entonces, el término intermedio, según el uso teológico, se refiere a la manera de la existencia del alma y del espíritu de nosotros como seres humanos en ese intervalo, ¿no?, entre la muerte y la resurrección. ¿Ok? Como le mencionaba ya hace unos minutitos, ojo al detalle, muy importante. Con excepción de algunos de los santos, la muerte y la resurrección, ya lo dije, ya lo mencioné, son universales, ¿verdad? Y como la muerte nunca se presenta en la Biblia como una condición inconsciente, las almas, oiga bien, y los espíritus de todos los hombres, por cuanto pues continúan siendo conscientes, están sujetos, oiga bien, a localidades y condiciones. Y déjeme ir explicando esto un poquito porque es muy importante. Existen, oiga bien, 3 divisiones claras de este tema en la Biblia. Primero es el asunto de la localidad. ¿Dónde están, verdad? ¿Qué es lo que la Biblia presenta de la localidad de los muertos? Bueno, encontramos un lugar que está representado de 2 diferentes palabras. Encontramos el Hades y el Seol. El Seol es la representación del lugar donde están los muertos, según lo explica el Antiguo Testamento, y el Hades es lo que la Biblia le da, o el nombre que la Biblia le da, en representación a este lugar donde se encuentran los muertos en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que sean 2 lugares diferentes, sino que debido a las traducciones bíblicas ya que sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito pues mayormente en hebreo, con algunos extractos en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en su prácticamente totalidad en el lenguaje griego. Entonces, existe, como ya se lo explico, los 2 aspectos de localidad, que es el Hades y el Seol. También está la siguiente división, que es la doctrina del sueño. ¿Qué es lo que sucede con el alma? ¿Qué está pasando con el alma en ese momento? ¿Y cuál es el cuerpo intermedio? ¿Cómo se mira? ¿Cómo es lo que es la sustancia física, por llamarlo así, entre comillas, ¿no?, del cuerpo durante este estado? Hablemos un poquito acerca del Hades y del Seol, ¿verdad? Como ya les repetía, el Seol es lo que representa el Antiguo Testamento, o la manera como lo menciona el Antiguo Testamento, y el Hades es lo que el Nuevo Testamento refiere. Ahora, ambas se refieren al lugar donde van todas las personas que mueren, ¿verdad? Estas palabras se usan normalmente como equivalentes al sepulcro. En cada ocasión que usted va a encontrar esta palabra en la Biblia, es un equivalente al sepulcro, ¿verdad? Algunas veces se le conoce como el lugar, pues, donde está el cuerpo. Así lo menciona categóricamente la Biblia. Pero ojo al detalle, para el hombre natural, ¿verdad?, para las personas, para lo que es la cultura, para lo que es por decir así, el populacho, lo que normalmente o culturalmente o popularmente se dice es que pues el sepulcro es donde todo termina. Dice, bueno, alguien se murió, ya estuvo, se acabó todo, hemos pasado, muchos dicen, bueno, pasó a mejor vida, muchos dicen está descansando, muchos dicen está durmiendo, muchos dicen está ahorita ya en un mejor lugar, ya descansa. Ese es por decir así, la opinión cultural, ¿no? Ese es el pensamiento, la idea, la filosofía cultural sobre la muerte. Pero según la observación que tenemos bíblicamente, según lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el sepulcro, el Seol, el lugar de habitación de los muertos, es un lugar de tristeza y de dolor, particularmente para todos aquellos que
mueren sin Cristo Jesús en sus corazones, particularmente para ellos. De hecho, Salmos capítulo 116, verso 3, cuando el salmista describe de una manera categórica, hablando del Seol, dice: los lazos de la muerte me rodearon, dice, y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Dice: angustia y tristeza encontré, dice el salmista. Entonces, la foto, decir así, el panorama que el salmista presenta del Seol, o de este lugar llamado el Seol, donde habitan los muertos, no es un lugar de descanso, como muchos lo ponen, como muchos lo catalogan. No es un lugar de descanso, al contrario, dice: los terrores, dice, del Seol vinieron, dice, sobre mí. Angustia, dice el salmista, y tristeza encontré en ese lugar, ¿verdad? Ahora, este es el lugar donde la Biblia dice categóricamente que es donde irán aquellos que no entregaron, que decidieron, ¿verdad? Vivir en total rebeldía con Dios, que no entregaron sus corazones, que no doblegaron sus rodillas ante el único Dios verdadero, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no entregaron su vida al Señor y dieron al Señor su corazón. La Biblia dice en el Salmo capítulo número 9, verso 17, dice: los impíos, dice, volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Eso dice el Salmo capítulo 9, verso 17. Claramente y categóricamente dice: los impíos, dice, volverán al Seol. Volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olviden de Dios. Entonces, esta idea de que alguien muere, se va a dormir, está descansando, está pues en un estado por decir así, que se encuentra simple y sencillamente, su cuerpo está inerte, que su cuerpo está en coma, como una coma, ¿no? No es bíblicamente correcto. A las pruebas me remito, a las pruebas bíblicas me remito, y es importante que regresemos a la palabra de Dios, ¿no? A este libro más antiguo, pero con conceptos e ideas más contemporáneas y futuristas que usted puede encontrar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esta es la palabra de Dios, y si usted considera la Biblia como ser la última autoridad de la palabra de Dios, entonces vamos a entender que cuando Dios habla es una autoridad, y dice la Biblia que lo que Dios dice está establecido en los cielos. Ahora, quiero que leamos algunos versos bíblicos que tienen que ver con la descripción del estado de los muertos en este lugar, y la descripción que tienen profetas como Isaías, por ejemplo. Lo que le voy a leer en este momento es la descripción de Isaías sobre la llegada del faraón al infierno, ¿ok? O al Seol, no al infierno, el Seol. Disculpe, me retracto, porque el infierno esa es arena de otro costal. No voy a entrar en esos detalles, no es el tema, pero estamos hablando del Seol, no del infierno. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, el infierno es la cárcel final. No es, ahorita nadie está en el infierno. Muchos dicen, no, es que él está en el infierno. No. Y esos que han escrito libros que van al infierno, señores y señores, déjenme por favor decirle que quizás se acostaron llenos o comieron demasiados tacos esa noche, porque el infierno todavía no es un lugar activo. Para poder llegar al infierno tiene que haber sido juzgado, porque el infierno es la cárcel final. Sí, nadie puede entrar al infierno sin ser juzgado, porque esa es como por decir así, el destino final de los que han sido juzgados. Ahorita están activos el Seol o el Hades para los no creyentes y la presencia de Dios, lo cual vamos a entrar en estos momentos. Pero quiero regresar al detalle que les decía hace unos minutos sobre la descripción que hace Isaías de la llegada del faraón al Seol. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, verso 9. Dice: el Seol abajo, dice, se espantó de ti. Despertó muertos que en su venida, dice, saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, dice, a todos los reyes de las naciones.
todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol, dice, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entiendo que existen extractos bíblicos dentro de los profetas, algunos extractos bíblicos que tienen que ver con literatura poética. Pero aquí no estamos hablando de literatura poética. Aquí estamos hablando de una descripción que el profeta hace sobre la llegada del faraón. Si usted lee todo el capítulo 14, léalo todo. Pero en estos versos, él está hablando sobre la bienvenida o el recibimiento que el faraón recibe. Dice que todos darán voces, dice el verso 10, dice, todos van a dar voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste? Tú que eras el fuerte, tú que eras el rey sobre todos, tú que eras el mero mero, ¿verdad? Tú que eras la piedra áspera donde se rascaba el tigre, ¿verdad? Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Entonces vemos que el faraón llega a un lugar donde hay gente consciente, donde hay conciencia de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. No llega a dormir, a descansar, no llega a acostarse en una camita de doble colchón con una almohadita de plumas de ganso. No es la descripción que vemos en la Biblia, al contrario, vemos que a las personas que están en el Seol, al lugar donde él llega, dice la Biblia que le hacen un recibimiento muy particular y como que irónicamente le dicen: oh, o sea que tú también te debilitaste. Esa es la caída del rey de Egipto o el faraón. Interesantemente, Ezequiel hace exactamente lo mismo con el rey de Babilonia. Fíjese, o sea, tanto Isaías como Ezequiel no es que se están mofando, no es eso, sino que nos dan luz, nos dan como una pequeña luz en cuanto a este lugar, particularmente mencionando el recibimiento que eso reciben. Y hablando de la caída del rey de Babilonia al Seol, o sea, de la muerte del rey de Babilonia, Ezequiel dice lo siguiente, mire qué interesante, capítulo 32, verso 21, dice: de en medio del Seol hablarán, dice, a él los fuertes, de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Oiga bien, nadie puede hablarle a otra persona si está durmiendo. Vamos a usar un poquito el sentido común. Nadie puede darle un recibimiento a nadie más si está dormido. Y aquí Ezequiel dice claramente, dice: de en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron, dice, con él al Seol y donde yacen, dice, los incircuncisos muertos a espada. Así que claramente podemos ver que ahí en la Biblia hay una descripción muy particular de la actividad dentro de este lugar llamado el Seol. Hay otra historia muy interesante en la Biblia, que es la historia de Jonás. Y es muy importante que la podamos mirar. Así que quiero tomarme unos minutos antes de continuar, unos segunditos, para agradecer a todos aquellos que se están conectando y que han compartido, ¿verdad? Hay varias personas acá. Tenemos a la hermana Jenny Ayala, Genor Miranda. Oh, wow, tenemos a la hermana Fanny Redondo conectada desde Sevilla, España, ¿verdad? Así que saluditos a ella también. Al hermano José Chávez, Jorge Varías, Marlene Galeano, dice Ana Quintanilla, que siempre está ahí conectadita. Filomena Arevalo, Oscar Hernández, Sara Quintanilla, Mana Nancy Marroquín, Reinita Mérida, Ana Chan, Ismael Chan, Carlitos Ávila, Jorge Martínez, Gaby Lemus, Diana Cerón. Continúa la lista.
Hay varios ahí, así que les mandamos un saludito muy especial, ¿verdad? Comparta, si tiene alguna pregunta ahí, póngala en los comentarios, cualquier pregunta o cualquier para interactuar con nosotros. Si alguna pregunta se le cruza por ahí por la mente, póngala, ¿verdad? Póngala y nosotros, con la ayuda de Dios, si tenemos tiempo, la vamos a contestar, y si no, la contestaremos en los comentarios una vez terminado el programa. Pero si logro mirarla aquí, voy a tener pendiente mi teléfono, si logro mirar una preguntita, la vamos a contestar con la ayuda del Señor. Así que una vez más, gracias a todos aquellos que están conectados. Un abrazo rompecostillas a todos ustedes, esperando que estemos aprendiendo un poquito. Todavía falta lo mejor de este programa, todavía nos faltan unos minutitos y vamos a entrar en algunos detalles sobre lo que el cristiano que ha pasado a la presencia de Dios está experimentando, y lo vamos a estudiar bíblicamente. Bueno, siguiendo con esto del Seol, les comentaba acerca de Jonás. ¿Ok? Muy importante. Sé que hay muchas interpretaciones, hay muchas, de hecho leí comentaristas, leí mucho sobre esto. Algunos estoy de acuerdo, con otros no estoy de acuerdo. Una de las cosas que vale la pena entender es que Jonás no pertenece a los libros poéticos, aunque debo aceptar, existen extractos poéticos en algunos libros, como por ejemplo Primera de Samuel. Podríamos leer acerca del cántico de Ana, por ahí por los primeros capítulos del primer libro de Samuel, que es un extracto poético extraordinario, cuando ella recibe la respuesta sobre tener a un hijo, ¿no? Porque ella, recordemos que ella oraba constantemente, le pedía al Señor que le diera un hijo, y cuando ella se da cuenta que finalmente ha concebido, pues ella escribe un poema extraordinario. Pero lo que quiero llegar es que Jonás no es un libro poético, aunque podría tener algunos extractos poéticos, pero quiero usar más de un verso para postular por qué no creo que esto sea algo poético. Miren lo que dice capítulo 2 de Jonás, verso 2. Ya todos sabemos, Jonás es rebelde contra el Señor, Dios lo manda a Nínive, él dice, no, yo me voy a Tarsis, así que decide ir al puerto, compra un ticket de una nave y se va para otro lugar. Tarsis era un puerto en España, o sea, quería ir a España, quería ir a comer tapas, el Jonás, ¿verdad? Imagínense, Tarsis está al norte de lo que es Israel, ¿verdad? De lo que es, podríamos decir, el puerto de Jope, porque era uno de los puertos más famosos, hacia el norte. Y este decide ir completamente en la dirección opuesta, hacia el oeste, ¿verdad? Tarsis era un puerto en España. Imagínese usted. Quería ir a ver la liga o qué sé yo. Quería ir a hacer otra cosa, menos seguir la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que se sube, ya sabe, y viendo por el camino, pues una tormenta loquísima. Dice, peguen el barco, ya sabemos la historia. Ellos lo lanzan. Él reconoce que es por culpa de él, por su rebeldía. Los marineros terminan lanzándolo al mar, y dice la Biblia que un pez, un monstruo marino, termina tragándose. Pero aquí es lo interesante. Muchos dicen de que Jonás no murió. Yo creo que sí, Jonás murió. Él dice en el verso 2 del capítulo 2, dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Oiga bien, desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. ¿Desde dónde dice? Desde el seno del Seol. Nadie va al Seol si no está muerto. ¿Okay? Nadie tiene acceso al Seol si no está muerto. Podrían decir, no, es que es un versículo poético. No. Y le voy a decir por qué. Porque Jesús en el capítulo 12, verso 39, tiene una pequeña discusión, un lleva y trae con los fariseos. Y dice la Biblia, y hasta entonces, dice, le respondieron algunos de los escribas, dice, y los fariseos, diciendo, maestro, queremos ver una señal tuya. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre, dice, del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que Jesús experimentaría la muerte. ¿Ok? Porque existe una secta, y por ética no la menciono, donde dicen que Jesús no murió, que Jesús solamente se desmayó, que Jesús solamente experimentó como un tipo sueño y que luego él despertó. Bueno, eso no puede ser más teológicamente terrible, porque mi salvación, mi restauración, por decir así, toda mi vida espiritual futura, mi residencia en los cielos depende de la muerte de Cristo, de que Cristo murió y resucitó. Por eso yo lo creo, porque Pablo dice que si Cristo no murió ni resucitó entre los muertos, entonces nosotros somos las personas más dignas de lástima. O sea que usted me puede tener lástima ahorita si es que Cristo no resucitó, pero por cuanto Cristo murió y resucitó, es que nosotros estamos hoy, esta mañana, este día acá presente. Entonces Jesús les dice a los fariseos: señores, piden señal, pero ustedes son unos perversos por pedir señal. La única señal que van a recibir es la señal del profeta Jonás, que de la misma manera como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un monstruo marino, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, hablemos de una manera médica, de una parte lógica. ¿Quién puede sobrevivir en el estómago de un animal por 3 días? ¿Cuánto tiempo puede usted sostener su respiración debajo del agua, por ejemplo? La Biblia en ningún momento menciona que la vida de Jonás fue preservada milagrosamente. Jamás leo yo en Jonás que se le hizo una burbuja de aire, pues ahí estuvo, ¿no? Sentadito, como vemos muchas veces los dibujitos de los niños, ¿no? Para la escuela bíblica. God bless escuela bíblica, ¿verdad? Pero los muñequitos que le dan a los niños, obviamente a los niños hay que, se les habla a su nivel, pero hay unas que aparece hasta Jonás ahí sentado, ¿no? En la barriga del gran pez, y pues ahí hasta una burbujita ahí pensando, ¿no? Y hablando. No, ¿verdad? Nadie puede sobrevivir sin oxígeno. Y jamás encuentro en la Biblia un verso que diga que Jonás es preservado milagrosamente en la barriga del pez. Así que, muy importante. Ahora, si el Señor resucitó a su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerto, ¿cómo no va a resucitar a Jonás, que tenía solo 3? No sé si me va haciendo eso. Ahora, el argumento aquí, yo sé, no es tanto si murió o no murió. Yo sí creo que sí murió. Yo quedo cerrado totalmente ahí no tengo. Usted me puede decir lo que quiera, yo estoy seguro 200% que Jonás sí murió en la barriga del pez, porque dice aquí: desde el seno del Seol pedí auxilio y tú, dice, escuchaste mi voz. Esa es mi postura. Obviamente respeto la postura de todos, respeto la postura de ustedes. Si usted tiene una diferente, muy respetable. Yo me remito a lo que leo y creo lo que leo, y para mí es prácticamente escrito en piedra lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces aquí vemos lo que estoy tratando de básicamente establecer es la conciencia de la gente dentro de este lugar llamado el Seol, ¿verdad? El rico, por ejemplo, que estaba en el Hades, el rico, según leemos en la Biblia, y Lázaro pobre y Lázaro rico, ¿se acuerda? Ahí vemos que este hombre tenía todas las facultades, poseía absolutamente todas las facultades mentales en ese lugar, ¿verdad? En el capítulo 16 de Lucas, allá por el verso 23, dice: y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué dice? Que estaba, dice, en sus tormentos. Él podía sentir en carne propia los tormentos, o sea, podía sentir el dolor de estar ahí en ese lugar. Él podía sentirlo. ¿Y qué dice? Y vio, dice, miró, ¿ok? No dice sintió, dice miró a lo lejos, ¿verdad? A Abraham y a Lázaro en su seno. Muy importante. Muchos dicen: no, señores, es que esta fue solamente una parábola. Bueno, déjeme decirle que esta no fue una parábola, esta es una historia. La diferencia en la Biblia entre una parábola y una historia es que una historia da nombres. Las parábolas no mencionan los nombres de los protagonistas. Tenemos en el caso de la parábola del sembrador. No sabemos el nombre del sembrador porque es una parábola.
la parábola del hijo pródigo. No sabemos el nombre ni del hijo, ni del hermano, ni del padre, porque es una parábola. En este caso los menciona por nombre. La diferencia entre una parábola y una historia o una anécdota dicha en la Biblia es la mención de nombres propios. Esa es una de las, por decir así, una de las características más grandes. Tanto las parábolas en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Cuando Natán llega donde David a contarle la parábola de aquel hombre que tenía una sola ovejita, ¿se acuerda? ¿Verdad? Para decirle, hey, tú pecaste, tú realmente este eres tú. Nunca le mencionó el nombre de la persona que tenía una sola ovejita. Tanto las parábolas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento no mencionan nombres propios. En este caso sí. Por eso aquí estamos hablando de una anécdota, de una historia, de algo que Jesús contó, ¿verdad? Entonces, vemos que según los pasajes de la Biblia, ¿verdad? El Hades no cambió. O sea, antes de la ascensión de Cristo y después de la ascensión de Cristo no hubo un cambio en el Hades. No lo hubo, ¿verdad? Porque en los pasajes donde la palabra ocurre, el Hades, ahí vemos que estaba dividido en dos partes, según el verso que podemos leer ahorita. La primera de esas divisiones se llamaba el paraíso y el segundo se llamaba el Hades, ¿verdad? El Hades, y el otro era el paraíso o el seno de Abraham, que eran básicamente las dos divisiones que presenta la Biblia, ¿verdad? Entonces el Hades después, oiga bien, el Hades después de la ascensión de Cristo, en lo que toca pues a los perdidos, las escrituras no revelan que haya habido un cambio, ¿verdad? En la dinámica, en cómo se hacían las cosas, o un cambio de condición, o un cambio de lugar. La Biblia no lo menciona, ¿verdad? De hecho, cuando se efectúe, dice la Biblia, el juicio del trono blanco, entonces dice la Biblia, el Hades va a entregar a todos sus muertos y ellos van a ser juzgados, dice, y lanzados al lago de fuego. Eso dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, del 13 al 14, ¿verdad? Pero no menciona jamás la Biblia un cambio en el Hades, no lo hay, ¿verdad? Sin embargo, hay un cambio en el paraíso. Hay un cambio en el paraíso. Ahí sí hay un cambio. Fíjese que Pablo cuenta una historia personal. Dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él fue arrebatado al paraíso. Allá en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 4 lo menciona. Entonces el paraíso, por lo tanto, hoy en día, en este momento, está inmediatamente en la presencia de Dios. De hecho, se cree que Efesios capítulo 4, del 8 al 10, indica este tiempo cuando hubo este cambio de lugar. Porque mire lo que dice Efesios, dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, dice, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo, dice, todo en todo, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí podemos ver que en Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, nos da como una luz, ¿no? Una mención de este cambio de lugar, ¿verdad? Cuando le mencionaba lo de Pablo, cuando Pablo menciona su experiencia, porque Pablo es apedreado en Listra. Usted va a encontrar esta historia cuando Pablo es apedreado y prácticamente lo dejan por muerto, allá en el capítulo 14 del libro de los Hechos, del verso 8 al 23. Y miren lo que Pablo dice, muy interesante, su descripción personal. Dice Pablo, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor, dice él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Él tal fue, dice, arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, dice Pablo, al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. O sea que cuando Pablo va al paraíso está consciente, totalmente consciente del lugar. Escuchó palabras inefables, o sea, palabras que él no puede describir y que no se le permite expresar, dice Pablo, hablando él de su experiencia fuera del cuerpo, ¿verdad? Es tremendo lo que él dice.
Entonces la pregunta es, para todos aquellos que hemos perdido quizás a algún ser querido, a alguien que amamos claramente, pero sabemos que se fue en el Señor, de que esa persona se fue creyendo en la esperanza futura de un día ser levantado de entre los muertos. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando con ellos ahorita? ¿Verdad? Bueno, los que parten durante la presente, ¿verdad?, era de la iglesia, están, dice la Biblia, ausentes del cuerpo, dice la palabra, y presentes en el Señor. O sea, tanto los impíos que están en el Hades como los creyentes que están con el Señor van a experimentar un día la resurrección. Job lo dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final dice, me levantará sobre el polvo. Eso dice Job. Ellos van a experimentar lo que es la resurrección. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán corruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, existió, de hecho, en el siglo XIX y por ahí por la Reforma, una doctrina que se llamó la doctrina del sueño. ¿Ok? La doctrina del sueño, donde dicen que las almas están dormidas en la presencia del Señor. Yo no apoyo esa realidad o esa doctrina personalmente, y le voy a dar por qué yo creo de esta manera. Y esto espero con la ayuda de Dios que pueda traer obviamente esperanza para todos aquellos que hemos perdido un ser querido, ¿verdad? En realidad, cuando la Biblia menciona la palabra sueño, es no solamente para indicar lo blando de la muerte del creyente, sino cuando usa la palabra sueño, lo usa para describir un estado temporal, porque el que duerme vuelve a despertar. Entonces, la palabra griega que se usa para sueño, porque yo sé, ya me van a sacar un montón de versos bíblicos, y créanme, los tengo todos caligrafiados, donde habla del sueño, ¿verdad? Pero cuando la Biblia se refiere al sueño, está hablando de la condición temporal del creyente, no del sueño del alma. ¿Ok? Jesús lo empleó con su amigo Lázaro cuando dijo, Lázaro dice, no está muerto, él duerme. ¿Ok? Pero ¿por qué dice duerme? Porque está usando que no está muerto para siempre, sino de la brevedad, sino de la situación temporal en la que Lázaro se encontraba, ¿verdad? Entonces, ahora, el respaldo para esta doctrina del sueño, más el sueño del alma particularmente, se encuentra en el hecho de que la Biblia varias veces habla del estado de la muerte como sueño. En Mateo 9, capítulo 27, Juan 11, Hechos capítulo 7, lo encontramos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y existen otros versos también donde dice que los muertos no tienen existencia consciente. ¿Ok? Y muchos leen lo que es el Salmo 115. Y ya que tengo la Biblia aquí, lo vamos a buscar de una vez, porque es importante que lo tengamos clarito. Y no lo tenía preparado, pero lo vamos a buscar, porque creo que es uno de los versos más categóricos y es uno de los versos que usan para defender la idea del sueño del alma. Miren lo que dice el capítulo 115, verso 17. Bien interesante. ¿Qué dice? Dice, no alabarán, dice, los muertos a Jehová. Es uno de los versos que usan. Ni cuántos descienden al silencio. Lo que dicen, ¿verdad? Pero dejan afuera el versículo 18. El versículo 18 dice, pero nosotros, dice, bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Verdad? Habla de una adoración continua. La pregunta es, ¿puede alguien adorar a Dios mientras está dormido? ¿Verdad? Entonces, hay muchas partes donde es importante ver el contexto real, total, de lo que la Biblia está enseñando, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, cuando las escrituras presentan la muerte como un sueño, simplemente es una expresión metafórica que usan para indicar, o por decir así, que la muerte es solo temporal, que es un sueño temporal para los creyentes, es básicamente lo que está diciendo, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, porque quiero dejar eso bien marcado. Jesús le dice a sus discípulos en cuanto a la muerte de su amigo Lázaro, él les dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero ¿qué dice? Pero yo voy a despertarlo.
Pero no está hablando de dormir como que el alma está dormida, sino del estado temporal. La muerte del cristiano es dormir por su estado temporal, no por el estado del alma. Oh, man, quisiera que entendiéramos esto, porque esto es muy lindo en realidad. En realidad, Jesús nunca menciona que el alma de Lázaro duerme, jamás, en ningún momento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto lo lleguemos a entender, ¿verdad? Entonces, como le digo, muchos han confundido el hecho de que el cuerpo duerme, ¿verdad?, con la noción de que el alma duerme. O sea, no existe, oiga bien, no existe ningún fundamento en la palabra de Dios que pueda sostener el sueño del alma. Como lo vuelvo a repetir, el sueño del alma fue una doctrina que se manejó en el siglo XVI y por ahí por el siglo XIX por un grupo de cristianos. Cristo le dijo al ladrón, allá en Lucas 23:43, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás dormido en el paraíso. No le dijo así, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, vas a estar conmigo, al ratito nos tomamos una tacita de café en el paraíso. Qué lindo eso, ¿verdad? Pablo, hablando de la muerte del creyente, él dijo: pero si el vivir en la carne, dice, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, dice Pablo. Pues de ambos lados, dice, me siento apremiado, dice Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Cómo sabía Pablo que era mucho mejor? Porque en su experiencia fuera del cuerpo tuvo comunión con Cristo en el paraíso. Nadie puede decir que algo es mejor. ¿Usted cree que es mejor estar en esta tierra que estar dormido? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, aunque a muchos les encanta dormir y prefieren estar dormidos, muchos que quisieran estar dormidos en este momento. Pero lo cierto es que Pablo lo dice claramente. Es mucho mejor. ¿Cómo sabía Pablo que era mucho mejor? Porque lo había experimentado, porque él mismo lo experimentó. Y Pablo continúa abordando este tema. De hecho, en 2 Corintios capítulo 5, del 6 al 8, dice: por tanto, animado, dice Pablo. Animando, dice, siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos, dice, ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo, y lo aclara, que hay mucho que sacarle, pero lastimosamente no tengo el tiempo para esto, pero quiero nada más enfatizar el asunto. Dice, verso 8 dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo, dice, y habitar con el Señor. Habitar con el Señor. Habla de una habitación. Alguien que habita es alguien que tiene una comunión con el Señor. Por eso los que mueren en Cristo no están dormidos. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Yo simplemente le estoy sacando lo que la Biblia dice, lo que la palabra del Señor enseña. A mí, lo siento mucho, pero si usted cree que usted me va a hacer querer creer a mí de que el que murió está dormido, no. La Biblia, en ninguna parte de la Biblia hay un fundamento que hable del sueño del alma. Nunca. Es tremendo. Vuelvo a repetirlo. El sueño, cuando habla de dormir, la Biblia está hablando metafóricamente sobre la condición temporal. Porque alguien duerme y se vuelve a despertar. Usted se durmió anoche y volvió a despertar. Usted no se queda dormido para toda la vida. Es una condición temporal. De hecho, fíjese que Juan Calvino, uno de los grandes reformadores del siglo XVI, uno de sus primeros documentos que él escribió fue para hablar en contra de esta idea del sueño del alma. O sea, él habló, uno de sus primeros documentos, si usted lo busca, hágale Google o busque los libros de Juan Calvino, uno de los primeros documentos de Juan Calvino fue para retractar o para refutar la idea del sueño del alma. Porque de hecho, los que hicieron famosa esta doctrina del sueño del alma fueron los anabaptistas en el siglo XVI. Pero vuelvo a repetirlo, no existe un fundamento bíblico para eso. Y muchos dirán, bueno, ¿y cuál es el cuerpo intermedio? Aquí la cosa se pone poco interesante. Porque si usted va a 2 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, usted iba a encontrar una declaración que hace Pablo y se me hace muy interesante. Dice, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos de Dios, dice, un edificio, una casa
no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces el cuerpo fue confeccionado por Dios. Dios lo hizo con sus manos, del barro lo creó. Pero dice que el nuevo cuerpo, dice la Biblia, no va a ser un cuerpo que va a ser confeccionado por manos. Y dice Pablo, es un cuerpo que está en los cielos. Dice, allá tengo mi morada, dice, un cuerpo. Y fíjense que menciona cómo el espíritu humano está ansiosamente, desea ser, dice, revestido con este nuevo cuerpo en los cielos. Ojo al detalle, él dice tienda, o sea, morada. En todo este pasaje, que usted lee aquí en 1 Corintios, capítulo 5, del 1 a 5, en todo ese pasaje, Pablo juega con la imagen de la tienda y la morada. Juega con esas dos palabras para referirse al cuerpo humano. Y lo hace refiriéndose a sus dos estados, tanto el estado terrestre como el celestial. Utiliza también, ahí si usted lo lee bien, la imagen del vestido para designar, oiga bien, la existencia corporal en la tierra, y la de desnudez para indicar la pérdida del cuerpo. Ahora, la imagen de la tienda que se monta y se desmonta fácilmente, porque una tienda de campaña usted la monta y la desmonta fácilmente, ¿verdad? Esta evoca una vida mortal, transitoria, una vida corruptible, una vida efímera. Pero la morada, casa, mansión es algo que habla de cimientos, algo sólido, evoca pues un cambio, un estado de la vida moral, una casa no hecha de manos, ¿verdad? Y seremos, dice Pablo, ser revestidos, seremos, dice, hallados vestidos y no desnudos. O sea, Dios nos va a vestir de un cuerpo celestial. Los hermanos que se fueron no son como esos espíritus como Casper, ¿verdad? Muchos dicen, anda como Casper ahí volando para arriba y para abajo. No, nada que ver, ¿verdad? La Biblia no habla, la Biblia no apoya ese tipo de ideas. No somos espíritus sin cuerpo. Dice, hay una casa en los cielos. ¿A dónde está? En los cielos. ¿Y a dónde van los espíritus? ¿Van a dónde? A la presencia del Señor, ¿verdad? La Biblia no describe un momento específico donde esos cuerpos recibieron. Obviamente cuando resucitamos con nuevos cuerpos, dice la Biblia, pero un cuerpo que no es dado aquí en la tierra, sino un cuerpo que fue dado en los cielos. Así que, lastimosamente el tiempo nos propone enemigo en estos especiales. Espero que lo poco que logramos abordar acerca del estado de los muertos pueda traer esperanza, ¿verdad? Y no terror, que no tengan miedo de decir voy a morir por donde voy. No, sino que entendamos que la muerte no es un castigo, sino la muerte es la culminación, oiga bien, de la santificación de Dios para sus hijos. Para los que mueren sin Cristo, esa es otra historia. Así que si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón el día de hoy y usted ha mirado usted lo puede hacer. Pídele al Señor que dentro de su corazón, que limpie todos sus pecados, pídale perdón por sus rebeliones, ¿verdad? Y dígale, te entrego mi vida.